Vamos a comenzar. Señora Guadalupe, ¿cuánto año tiene usted sirviéndole a Cristo? De verdad que desde muy pequeña sirvo al Señor desde la edad de 6 años. Pero pequeña, pequeña, muy pequeña, o se refiere al tamaño, porque No, a la edad, desde la edad de 6 años yo conozco al Señor. y usted se ha mantenido desde los 6 años hasta la edad que tiene, o han habido algunos, Contratiempo. es decir, algunos años que se Sí. enfrió. Eh, Hubo unos años, sí, que tuve apartada del Señor, pero cuando tú eres marcado, tú no puedes estar en un mundo que tú no perteneces. Durante ese tiempo que se vio un poquito fría, entendió que usted no pertenecía a ese mundo. Cuando tú eres marcada, que el Señor te marca desde el vientre de tu madre, el Señor tiene un propósito contigo. Que por más que tú quieras apartarte, no puede, porque tú eres escogida, porque tú eres llamada. Y es por eso que hoy le doy gracias al Señor, porque todo este tiempo me ha guardado, todo este tiempo ha estado conmigo ahí. En los momentos difíciles, Dios ha estado ahí conmigo. Señora Guadalupe, eso quiere dejar dicho que usted, bueno, a la edad que tiene, nunca las mujeres dicen su edad, pero a la edad que tiene y ha tenido unos contratiempos, se puede decir que usted tiene como algunos 35 años, más o menos, casi sirviéndole a Cristo, Sí, claro, más o claro. menos. Creo que más. ¿Cree que más? Tengo más sirviéndole a Cristo. Más. Sí, Usted tiene una idea como de 40 años. sí. Eh, Mi hermana, y en esos 40 años que usted ha estado en el Señor, ¿qué es lo más fuerte que usted ha podido vivir? Lo más fuerte es que yo he podido vivir fue una, unas pérdidas que tuve, la cual el Señor, después de yo tener el corazón partido por una pérdida que tuve de unos embarazos, Dios me devuelve esa alegría a mi vida. ¡Wow! Aclárele eso a la multitud, porque a veces hay gente que quiere esa alegría también. Sí, sucede que yo salí embarazada, entonces tenía un problemita de que a mí se me perdían el embarazo a partir de los 2 meses. Tú tuviste una pérdida, entonces. Sí, yo tuve varias pérdidas, pero ¿qué pasa? Que en la última pérdida que yo perdí, que era un par de gemelos, ¡Wow! los médicos entre ellos hicieron reuniones para ver si no me interrumpían el embarazo, porque ellos tuvieron que interrumpirme el embarazo. La verdad que yo estaba destrozada. Eso fue muy fuerte para mí, porque yo anhelaba tener mis hijos, porque nada más tenía una. Entonces, ¿qué pasa? Que un día, de tantas las veces que yo oré al Señor, el Señor me presentó un sueño, tuve un sueño donde yo veía Una visión. como una visión, pero fue como si fuera un sueño. Yo veía a mis 2 hijos varones y veía a la hembra en el medio. Dios me recompensó aquel embarazo que me interrumpieron. Es decir, que después que tuviste esa pérdida, quiere dejar dicho que tuviste un sueño, como una revelación Sí, de que te veía
con los dos niños, aún después que los perdiste. Sí, Y es decir, que después de ahí entonces Dios te da los dos niños. sí, Dios me premia con ese regalo de Volviste dos. a salir otra vez de gemelo. Sí, déjeme. ¿Y qué sentiste en tu corazón? Yo sentí una alegría tan grande, que no sé cómo comparar esa alegría tan grande, porque yo sé que mi bebé que me interrumpieron, dos eran mellizos, yo sé que ellos están durmiendo. Pero en ese proceso, antes de volver a salir embarazada, en el proceso que pierde a los dos niños, ¿qué surgió? ¿Qué pasó? ¿Qué tú pensaste? ¿Cuál fue el dolor que sentiste? Bueno, le voy a decir que cuando yo tuve mi hija, el médico me marcó con una palabra la cual yo no acepté, que me dijo: tú no puedes parir más porque tú te vas a morir. ¡Wow! Y quiero decirle a aquellas mujeres que todavía no han podido procrear hijos, que confíen y que esperen en el Señor, porque yo esperé en el Señor y el Señor me lo devolvió, mi hijo. En ese proceso que yo tuve de espera, que salí embarazada nuevamente, ahí viene nuevamente el problema de la amenaza. Pero ya Dios me había dado el sueño. ¿Pero cuál amenaza? La amenaza de que ya los bebés se me querían perder. El médico me nuevamente. Nuevamente. El médico me dijo a mí: mira, tú tienes que tratar de ponerte este medicamento, porque si tú no te pones este medicamento, tu bebé no van a poder nacer. Yo llevé un tratamiento, pero más que tratamiento, fue el sueños y la confianza que yo tenía en el Señor de que Él me iba a devolver mis dos hijos, porque ya Él me lo había presentado, donde yo veía mis dos hijos, pero veía la hembra en el medio. Quiere decir que mis tres hijos que tengo hoy, ya el Señor me lo había presentado. ¿Y le creíste a la promesa? Yo le creí a la promesa. Yo no me llevé de ese médico. A esa palabra que Dios te había dado. Yo le creí a la palabra que Dios me había dado. Lo que yo no creí fue la palabra que el médico quiso marcar en mi vida. Renunciaste a eso, a su pronóstico. Renuncié. A eso que el médico decía que era imposible. Que era imposible. Pero déjame decirte que antes de yo tener esos medios que el Señor me dio, que me presentó, yo había perdido dos embarazos. Dos embarazos. Antes de eso, el médico me marcó con una palabra de que yo no podía parir. Pero el Señor me da un sueño donde Él me da a mis dos hijos, de que me interrumpieron el embarazo. Es como que el Señor te está diciendo: no temas. El Señor te está diciendo: cree, yo estoy contigo y al final tú vas a tener tu bebé. Amén. Y creíste esa palabra. Creí esa palabra. Es decir, que ese dolor que tú sentías, luego entonces el Señor lo recompensa dándote tus dos hijos. Me lo recompensó. Yo seguí creyendo. Yo seguí confiando en el Señor. De que iba a tener tus hijos. De que iba a tener. De que ese sueño se iba a hacer realidad. ¿Qué le dice a las mujeres que posiblemente puedan estar pasando o hayan tenido pérdida así y que el médico la haya marcado con que no van a poder tener hijos? Que sigan confiando, que no oigan a las voces del enemigo, no oigan esas voces que le dicen que ustedes no pueden tener su bebé, donde Dios a cada uno nos marcó para que nosotros produciéramos. Renuncien a eso, como yo renuncié, no escuché esa palabra del médico negativa que quería marcar mi vida. Yo le creí a Dios de que Dios me iba a dar mis dos hijos. Y ahí fue cuando yo seguí confiando en el que me llamó, en el que todo lo puede, el que de lo imposible saca lo posible, que cuando el médico te dice no, él te dice que sí. Wow. Pero hay que creerle en la palabra. Wow.
Bueno, eso me llena de gozo también, de saber que Dios recompensa y que Dios lo que promete, lo lo cumple. cumple. Así que yo creo que Dios cumple promesa y yo creo que Dios está para eso, para cumplir también tu promesa. Ok, entonces hablábamos de que ahí fue que vino el dolor, pero luego entonces con tus dos hijos, entonces viene lo que se llama la sanidad del dolor. Amén. Ahí eres sanada una vez que ya tuve a tu bebé en tu Y mano, alegre como Ana. como Ana. Alegre como Ana. Desate ese código porque hay mujeres que quieren estar Alegre. alegres así como Ana. Claro. ¿Por qué? Porque cuando alguien quiere marcarte, quiere injuriarte, que fue lo que hizo Penina. Aquí el médico viene siendo como Penina. Penina. ¡Wow! Pero cuando tú vas de rodillas ante él, las cadenas tienen que romperse. No, 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 no. Cuando tú le crees a un Dios vivo, el que te llamó, el que te puso sobre peña, el que afirmó tu paso, Se rompen todos los se pronósticos. rompen todos los pronósticos, se rompen todos los yugos del enemigo. Wow. Es decir, que el enemigo puede decir una cosa, pero ya Dios tiene otras establecidas. Amén, claro. El enemigo puede estar diciendo lo contrario de ti. Pero recuerda que si camina con una palabra, así como caminó ella, tú vas a tener triunfo, vas a tener victoria. Hermana, y después de ahí, dígame, ¿cómo ha sido su vida, la experiencia? ¿Qué es lo más grande que usted ha podido recibir en Dios? No hablando de los 40 años que usted tiene en el Evangelio, sino de los primeros 20 años de su vida. Bueno, lo más grande que Dios me dio a mí, después de esos 40, después de tanto sufrimiento, después de tanto dolor, fue un hogar maravilloso. ¡Wow! Terrible. Un hogar maravilloso, porque yo anhelaba. Es decir, que duraste tiempo sin tener un hogar. Duré tiempo sin tener un hogar y yo anhelaba que el Señor me diera esa oportunidad de vestirme de blanco. Después de tus hijos, tener ese sueño de hijo, te da los sueños y ahora Dios te cumple ahora el hogar. Claro, yo le decía, Señor, yo quiero, Señor, caminar en ese pasillo del altar como toda mujer desea, ponerse su vestido blanco. Yo anhelaba eso. Y Dios me contestó otra petición más. Porque cuando tú decides ordenar tu vida y serle fiel a Dios, Dios tiene que cumplir su palabra porque tú estás siéndole fiel. Él no te va a dejar en vergüenza. Es decir, que aquí lo que te da la respuesta delante de Dios es serle fiel a Dios. Serle fiel a Dios. Y no solo eso, que me dio un matrimonio hermoso, me dio un ministerio, sino que también me dio mi hogar, que se lo pedí con lágrimas. Se lo pedí al Señor con lágrimas. Señor, dame una casa, Señor, dame una casa. Y en plena pandemia, Dios me dio mi casa. Selva, pero hay algo ahí que usted habló que me lo dio con lágrimas. Hay como un verso bíblico que dice que lo que sembraste con lágrimas, lo va a recoger con regocijo. Así Dios mío. Eso Dios. Y yo hoy, yo le quiero exhortar a aquellas mujeres que están solas, que todavía no han tenido su esposo, algunas no se han casado, algunas han tenido un paso, pero están ahí esperando en el Señor que le dé su compañero. Yo quiero decirte que no te desesperes. Ora al Señor, dile, Señor, ordena mi vida. Ora al Señor, séle fiel, ora, ayuna, a silicio, preséntale ese hombre al Señor, un hombre que ame a Dios, porque lo primero que yo le dije, Señor, un hombre que te ame a ti más que a mí, porque si te ama a ti, me va a amar a mí también. Y yo le pedía eso casi siempre al Señor en mis oraciones.
Y cuando veía que alguien era de oración, que yo sabía que de verdad era una persona que yo le decía, mire, ora por mí para que el Señor ordene mi vida, para que el Señor me dé mi matrimonio, para que el Señor ponga a alguien en mis caminos. Y de verdad que esto ha sido de bendición en bendición. Bueno, hermana, entonces esto ha sido un pequeño resumen, una pequeña pincelada. Dios le ha cumplido, le ha dado respuesta a sus oraciones, esas promesas que fueron hechas. Usted misma testifica que ha podido recibirla. Pero hay algo, perdón, hay algo que hay personas que dicen, hasta que tú no veas la promesa cumplida, tú no partes de esta tierra. Déjame decirte, así no es. Wow. Porque después que se cumple las promesas, entonces tú vas a morir. No, tú vas a gozar de la bendición de Dios. Tú vas a gozar de esa bendición, porque si Dios no va a ser injusto, que te va a ti a dar la bendición y después... Usted dura 40 años esperando. Ajá. Y a los 40 años recibe y te va. No. Muere. No, hay gente que dice, no, tú no puedes morir. Oye, no diga eso ni escuche eso. Porque tú vas a ver la promesa cumplida. Y va a disfrutar la promesa. Y va a disfrutar la promesa. Porque las bendiciones que Dios da no añaden con ellas tristezas. No, y si tú la recibes y muere, entonces, no, ¿para qué me la dieron? Entonces, si yo voy a morir, ¿para qué me va a dar una casa? No, Dios te da primero, porque el Padre ha ordenado. Dios primero ordena tu vida. Ordena tu paso. Después que Él ordena tu vida, tu paso, entonces Él te entrega ese siervo. Entonces, no, primero Dios te afirma. Te afirma. Te endereza. Te endereza tu camino. Ahí sí, claro, porque si Él te endereza, arregla tus pasos, entonces ahí cuando ya nosotros arreglamos nuestras vidas espirituales también, porque Dios hace unas partes, Él hace las partes que tú le permitas que Él haga, porque Dios no va a entrar si tú no le dices que arregle lo que tenga que arreglar en tu vida, porque Dios actúa en base al orden, a la obediencia. Entonces, usted me está diciendo a mí que Dios no va a obrar en alguien que esté desordenado. No, así no. Eso se parece como a lo que dice en el principio, en Génesis, que en el principio estaba la tierra desordenada y vacía. Exacto. Y para Dios poder establecer tuvo que ordenar. Un orden. Escuchen eso ahí. Un orden. Entonces, cuando ya tú cierras todas esas puertas, todo lo que tenga que cerrar, tú lo cierras y tú tratas de alinearte, Padre, ayúdame en esto, en aquello, y esperar en Dios. Esperar, pero déjame decirte que muchas veces cuando estamos orando al Señor tenemos que abrir nuestros ojos espirituales, porque tampoco al primero que venga no se puede. Tiene que buscar bien la dirección de Dios. Entonces, es decir, que usted le está dando un consejo a las mujeres. Sí. Porque cuando una mujer tiene un X tiempo soltera, sola, puede llevar a desesperarse. Y lo primero que aparezca, entonces echarle mano. Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo primero. Porque puede ser que aparezca lo primero una copia. Y entonces tenga problemas. Primero, tienes que ver que esa persona ame a Dios sobre todas las cosas. No, que porque tiene un Mercedes. No, porque el hombre tiene dinero. Ese fue el que... No. Espera. Porque antes de yo recibir mi bendición, fueron muchos los que venían. Pero yo me mantenía firme. Sierva, y vinieron algunos con plata. Con plata. En carro también. En jipetao. Sí, porque eso es lo que le gusta a la carne. Y